Bueno, pues buenas tardes a todos, a los que me seguís en directo y a los que me vais a seguir en diferido. Vale. Bueno, pues vamos a comenzar la segunda parte del tema 6, en el que vamos a tratar la planificación y gestión de los recursos, principalmente los recursos las personas que componen nuestro equipo de proyecto. En el tema, bueno, la parte del tema anterior vimos la comunicación porque nuestros recursos, eh, lo que para trabajar un equipo lo que necesita es comunicarse. Entonces, eso lo vimos en el tema anterior. Y ahora vamos a ver cómo gestionar esos recursos. Ya sabemos cómo hacer que se comuniquen, que nos entiendan sobre todo a nosotros, ¿no? Porque repito que dicen que el 90% del trabajo de gestión del proyecto está basado en la comunicación. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver a esas personas que utilizan la comunicación. ¿Dónde los tengo? Debe estar aquí. A ver, que os he perdido. Perdido el panel de control. No puede estar muy lejos. Sí, voy a volver a compartir porque no me sale lo que me gusta a mí, que salga el panel aquí para mover yo las diapositivas y poderos poner. Vale, me está dando el resto. Vale, ya os tengo. Vuelvo a compartir. Vale, ahora veis el tema, ¿verdad? ¿Me estáis viendo y oyendo? ¿Y veis la diapositiva? Vale, perfecto. Vale, pues ahora. Y ahora veis ya el esquema del tema, ¿verdad? Perfecto, ya está vuelta a la normalidad. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo se gestionan, cómo se diseñan nuestro plan de recursos y cómo lo vamos a gestionar. Primero pensamos, como siempre, cómo vamos a hacer la gestión, estimamos los recursos, cuánta gente nos va a hacer falta, cómo los contratamos, los adquirimos, cómo los conseguimos y luego controlamos que esté teniendo buenos resultados a través de la dirección. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos que intervienen actores y organizaciones. Vamos a ver un pequeño ejemplo de todo esto, como siempre, y vamos a desarrollar un poquito lo que es ese esquema. Entonces, el tema se divide en estos procesos que coinciden con lo que marca la guía PMBOK para la estimación y gestión de los recursos. Estos son los distintos procesos que nos describe la guía PMBOK y son 5. No, son seis. ¿Mm? Entonces, bueno, el principal tarea
para iniciar este proceso es estimar los recursos necesarios, ¿vale? Y tenemos que ser suficientemente hábiles para no contratar a más personas o comprar recursos materiales más de los que hace falta. Los materiales algunas veces son más fáciles a través del rendimiento, pues si necesitamos por cada metro cuadrado de pared, necesitamos una serie de ladrillos, pues un poco más fácil. Lo de los recursos no siempre tiene el mismo rendimiento, es más difícil de calcular. Si una persona va a rendir eh, de de forma constante o de forma proporcional lo mismo en el tiempo para hacer algo, ¿vale? O a lo mejor pues un día está enfermo, entonces va a ser siempre una progresión lineal su trabajo, ¿vale? No va a ser algo matemático, depende de muchos factores. Y bueno, depende de su grado de su experiencia, el expertise que llamamos, etcétera, el rendimiento, ¿no? La progresión de su rendimiento. ¿Vale? No suele ser proporcional. Entonces, ¿cuántos recursos contratar? Pues dependiendo, ¿no? Del trabajo que tengan que hacer. Pero voy a decir luego una lectura recomendada para que tengáis en cuenta ciertas cosas a la hora de contratar los recursos. Entonces, esta lectura recomendada, ¿m? Que os lo dejaré, lo tenéis en la presentación cuando la suba a PDF, podéis abrirlo, y es El mito del hombre mes. Es un libro escrito en 1975 y yo en mi día a día, no sé si alguno trabaja en IT o con proyectos con mucha incertidumbre, proyectos de IT. Siempre vuelve a pasar lo mismo. Y yo hace unos años me leí este libro, pues me lo recomendaron y lo vi útil para contároslo. Y efectivamente es bastante útil. Y lo que más curioso es que vi que la fecha es de 1975 y veo que seguimos igual. Las mismas manías y los mismos errores, tanto por parte del cliente como por parte de las consultoras y los jefes de proyecto. Acabamos, aunque no queramos hacerlo, siempre nos vemos envueltos en las mismas trampas. ¿Eh? Se llama el mito del hombre mes. Un hombre en un mes hace cierto trabajo. ¿Vale? Eso lo dejo para leerlo tranquilamente. Una lectura para el verano, para a partir del mes de julio. Os vais a divertir. Y si no lo leéis ahora porque tenéis tiempo, cuando estéis ya trabajando, dirigiendo proyectos, ¿eh? Os recomiendo que lo leáis para daros cuenta de que no sois los únicos que tienen la sensación de estar en un reality de cámara oculta para la tele. Esto puede ser, me están tomando el pelo y me están grabando para luego publicarlo en un programa de televisión por capítulos. De hecho, no sé si os he puesto algo en el foro también acerca de, también de si pende surrealistas, un vídeo creo que os puse de cómo se toman requisitos. Pues esto es más académico, demostrando lo que pasa y las cosas más habituales, aunque son errores, pero es que siempre pasan. Aunque llevemos 30 años trabajando, nos siguen enredando para que acabe pasando lo que ponemos. Y nos acaban volviendo locos, ¿vale? Bueno, os dejo leeros esto. Son muchas páginas, ¿sí? Pues no lo vamos a leer ahora en clase, pero lo dejo como lectura recomendada. Sobre todo cuando tengáis experiencia, para que os conforte, os reconforte, pensando que para que os suba el ánimo y diga, anda, no soy el primero. Resulta que esto es que es así, ¿vale? Entonces, bueno. Y aquí os digo, estamos analizando las tareas necesarias para desarrollar un paquete de trabajo y en una de ellas hemos determinado que el plazo para realizarlo es 45 horas. Y nuestro reto es hacer una previsión eficiente de cuántos programadores tenemos que contratar para que lleven a cabo el tiempo comprometido. O sea, es un desarrollo de software. Sí, os lo voy a pasar A ver, con lo que dejo en el chat, pues estáis ansiosos por leerlo. Para después de clase. Eh, Es para leer tranquilamente, pues son varios cientos de páginas, ¿eh? Es un estudio.
que parece humorístico, pero es muy serio, ¿eh? Muy científico. Aquí os pongo el link. Mm, Vale, continuamos. Vale, bueno, pues vamos a hacer un desarrollo de software mm, que se va a hacer en 45 horas. ¿Cuántos programadores necesitaremos para hacerlo? Pues vamos a hacer la resolución del caso práctico. Bueno, pues aquí tenemos una tabla en Excel mm, en la que podemos ver que hay una proporción de, según los programadores que hemos empleado, el número de horas que hemos tardado en hacer algo. Aquí tenemos que para nuestro caso son 45 horas. Si nos basamos en la experiencia, ¿eh? Con entre cuatro programadores, pues podrían hacer esta tarea. Aquí vemos que con dos hemos tardado 60 horas, ¿no? En hacer una cosa y con cuatro lo hemos rebajado a 40. Por lo tanto, pues sería entre 2 y 4 sería la cifra. Esto lo hemos hecho de una forma, bueno, un poquito rudimentaria, es una tabla pequeñita, un ejemplo. Pero si esto fuera más complejo, estas estadísticas, si algo más complejo, las podemos aprovechar y no comprobar las cosas tan visualmente que nos podemos equivocar. Podemos hacerlo de una forma un poco más matemática, ¿no? Casi inteligencia artificial. Entonces, si metiéramos esta tabla en Excel, ¿eh? Un momentín, esto lo he pasado, por cierto. Voy a contrastarlo un momentín. Si ya lo tenéis, si no, pues os lo subiré. Lo digo porque os lo podéis descargar, si no, ya de... A ver, en la carpeta documentación os digo si está. No está. ¿Vale? Os lo acabo de subir a la carpeta de documentación, ¿vale? Un Excel que se llama estimación paramétrica, ¿vale? Pues si queréis, para no haceros escribir toda la tabla, ¿vale? Podéis abrirlo, ¿la veis? Como me digáis. Si alguno prefiere tener la Excel, con los datos yo lo voy a sacar la presentación de todas formas. ¿Vale? Entonces aquí he metido esos datos que os he enseñado antes, lo he metido en hoja de Excel, que la tenéis ya en la carpeta de documentación. Si no tenéis ganas de escribirlo, ¿eh? Carpeta documentación, ejemplos, si no me he equivocado. Vale, entonces estos datos estarían aquí. Y si yo quiero aprovechar las estadísticas, ¿por qué no puedo pasar de... A ver, que voy a quitar el puntero. Aquí. Entonces, cuando yo tengo estos datos, yo los selecciono con el ratón, ¿vale? Marco todos estos datos y le digo insertar un gráfico en diseño gráfico y elijo un gráfico de dispersión. Los que estaréis muchos interesados en ver cómo funciona por detrás la inteligencia artificial, probablemente hayáis estudiado este tipo de cosas, ¿no? Y veis que este tipo de gráficos es lo que hace la inteligencia artificial para hacer sus predicciones.
es uno de los algoritmos, ¿eh? Lo que hay por detrás de ChatGPT, Claude y cosas así, pues hay algoritmos, pueden ser estos o pueden ser otros, pero usa modelos basados en funciones matemáticas. ¿Mm? Por eso las matemáticas y la informática últimamente están tan relacionadas. ¿Vale? Pues eso es lo que habría que hacer. Primero, meter estos datos. Si los tenemos en una base de datos, lo que sea, los podemos sacar a Excel. Incluso hay programas ya directamente de visualización de datos que no lo harían. Pero bueno, si tenemos un histórico muy complejo y muy largo, podemos hacer predicciones sin tenernos que leer todos estos datos. ¿Vale? Bueno, pues a continuación, cuando inserto el diagrama de dispersión, a ver que le quito el puntero. ¿Eh? Entonces, aquí veis que me ha agregado aquí una serie de puntos, que es en lo que consiste el diagrama de dispersión, y en función de los distintos programadores, según el número de programadores, pues tengo un desempeño, ¿no? Una proporción de desempeño mayor. No siempre es así, ¿eh? Algunas veces ahora veremos en los siguientes apartados que no siempre esto es matemático. Yo porque tenga muchos programadores no voy a ir más rápido. Hay veces que es contraproducente. ¿Vale? Pues aquí nos hace más o menos esta estadística. ¿Mm? Y sobre esta estadística unimos todos estos puntitos agregando una línea de tendencia, que se llama. Sobre el gráfico, botón derecho, agregar línea de tendencia. ¿Vale? Hasta ahí me estáis siguiendo, ¿no? Sí, pues en el chat, que lo tengo aquí abierto, por si me queréis decir algo. Parece que lo veis claramente. Elvira, ¿no sabes? ¿No sabes si lo ves claro? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué quitar aquí? Vale. Y vemos la siguiente. Y luego le decimos presentar el valor R cuadrado en un gráfico. Esta es la fórmula que equivale a ese gráfico. ¿Vale? Ya sabéis que las funciones, si os acordáis, de matemáticas, estas rayitas se pueden representar un mensaje de antes. Vale, vale. Vale, bueno, se pueden representar mediante una fórmula, ¿no? Si tenemos dos variables, la y la x, una hoja de ordenadas y otra de abscisas, ponemos el punto y se va haciendo un dibujo, normalmente una línea de lineal cuando son proporciones o relaciones más simples, pero cuando son más complejas como esta, pues a lo mejor equivalen a una integral, a un polinomio, etcétera. Pues en este caso, para no tener nosotros que pensar cuál es la fórmula, la buscamos aquí. ¿Mm? Y esto di mucho de estadística. Entonces aquí me va a dar la fórmula que corresponde a esta función. Bueno, saca aquí el R cuadrado, es una proporción estadística, pero vamos a ver, eso es para medir la exactitud de los datos. Y aquí esta, ¿vale? Eso es para medir la exactitud. Y aquí, esta es la que yo os decía que arriba, encima, que no se ve, es la fórmula. Es esta es mi fórmula. Y es igual a 39.741 de X. X es el número de programadores y el número de horas. ¿Mm? Entonces, si conozco uno de los dos valores, voy a conseguir el otro con esta forma. Entonces, nuestras horas son 45. Veis que aquí arriba conocéis este, ¿no? Imagino que lo domináis perfectamente ya. ¿Eh? Vale, perfecto. Es un requisito indispensable, dominar Excel, la calculadora, etcétera.
De cabeza también lo podéis hacer, pero os perdono. Dejo que uséis herramientas del siglo XXI. ¿Vale? Entonces aquí veis que he puesto la formulita que me ha dado antes, la he traducido a Excel. En la celda A30 tengo esos 45 y lo elevo a menos 0,708 y lo multiplico por esto. ¿Mm? O sea, la misma fórmula, aunque no lo creáis, escrita en Excel es así, y me da aquí que los programadores necesarios son más de dos, pero menos de tres. ¿Mm? No, no, esto no lo voy a pedir en el examen. Esto es estadística. Esto es estadística pura. Esto tendría yo muy mala idea si os pongo a hacer esto, pero sí que sepáis lo que es una estimación paramétrica. Porque hay alguna pregunta, si no la he puesto ya, os la voy a poner. Entre las preguntas test que os estoy poniendo en el foro y alguna habla de estimaciones paramétricas. Entonces, te dije el concepto para saber contestar el test. ¿Vale? Pero no os voy a hacer que calculéis esto. En PMP no lo piden de momento. No está mal saberlo. Muchas cosas de las que os cuento no está mal porque nos ayuda luego a contestar las preguntas. Y sobre todo, no solo para aprobar el examen PMP, sino para la vida real, cuando estéis trabajando. ¿Vale? Entonces así usamos la fórmula y aquí tenéis lo que os he dicho antes, entre dos y tres programadores. Es un poco difícil encontrar eso, pero si observáis y hacéis experimentos con esos datos que os he dado, va a llegar un momento que la curva, está la proporción entre programadores y desempeño, deja de crecer y empieza a decrecer. ¿Mm? Dice aquí. En el examen nuestro, no, y en el examen de PMP yo nunca he visto que nos digan que hagamos ese cálculo. ¿Mm? Así que siempre se usa, pero nos preguntan normalmente qué es una estimación paramétrica o la naturaleza de una estimación paramétrica, etcétera. Pero no he visto que este ejemplo haya caído como pregunta. Si os cae, pues ya sabéis cómo se hace. Pero en el examen PMP no tenéis el este. ¿Mm? Usar la calculadora, pero yo la veo muy rebuscada para que no lo pregunten en el PMP. ¿Mm? Vale. Entonces, bueno, hay como dice, y por lo que dice Elvira, es el ejemplo que siempre se usa porque Elvira ya está casi a punto de ser una certificada en PMP. Aunque luego dice que la asignatura la está volviendo loca, pero la tiene muy controlada. Vale, va a avanzar. Vale, bueno, pues entonces hay una ley de rendimiento decrecientes, ¿eh? Que dice que cuando incrementamos los recursos al principio, la producción crece a tasa creciente, pero a medida que vamos incrementando esos recursos a trabajar, llega un punto que son excesivos. Entonces lo que hace es retrasar en vez de acelerar. ¿Eh? Entonces nos hace esta curva. Si hacéis experimentos con la fórmula que os he dado, con ese ejemplo, y le añadís vuestros datos, podéis llegar a ver que ya llegará un momento, en el que la curva se dobla de la manera. Entonces, luego hay muchos dichos en la vida profesional, que a lo mejor lo habéis oído, alguna vez le tenemos que decir a nuestro jefe, oye, pero ¿cómo puede ser que con toda la gente que sois y no seáis capaces de acabar esto? Si dice, os he traído refuerzos. Alguna vez se tuerce un proyecto y todos los jefes se olvidan de su vida anterior. Y lo primero es, vamos a traer gente de otro proyecto para que ayude. Y tienes que empezar a contarle todo, etcétera. Y al final lo que se lía es un caos y perdemos más tiempo en reuniones explicándoles lo que estamos haciendo, dónde estamos atascados, etcétera. ¿Eh? Y siempre alguien dice, pero es que jefe, dice, a que si trae usted a nueve mujeres embarazadas, el niño no nace en un mes. Esto lleva su proceso y por mucha gente que echen, no nos puedes estar.
exigiendo que esto se acelere, porque no tiene que ver. Tiene que ver hasta cierto punto. ¿Eh? Entonces aquí lo dice, un project manager es una persona que piensa que 9 mujeres pueden dar a luz de un bebé en un mes. Yo lo pongo. Pongo el programador aquí programando y un montón de gente a su alrededor. ¿Mm? ¿Vale? Pues es lo que cuando sois jefe de proyecto, por favor no lo olvidéis, todos lo olvidamos. ¿Mm? Nos da el agobio y hacemos cualquier cosa. Vamos a meter recursos para que no nos digan que no le doy recursos. Y al final la liamos más gorda. Pero tenerlo en cuenta. No podemos exigir más velocidad, aunque hayamos metido más recursos. Entonces, luego tenemos, que nos lo he puesto esta plantilla para hacer una estimación análoga. Para paramétrica y está análoga. Yo ya no me acuerdo, os enseño tantas cosas. A ver si ya lo tenemos en la carpeta de documentación. Sí, tengo un documento y que se llama plantilla de estimaciones. ¿Vale? La plantilla de estimaciones, lo que consiste en una parametrización que tengo yo hecho y lo que se hace en una reunión y cuando estamos en un entorno ágil, pues es pedir que cada uno de los miembros del equipo nos digan, que puntúen la complejidad de cada una de las tareas o de los paquetes de trabajo que conlleva nuestro trabajo. ¿Vale? Entonces podemos indicar, hacer una media, ¿no? De las estimaciones que nos dan. ¿Mm? Y a partir de ahí calcular a ver, que se me va, calcular el tiempo que va a llevar. Tenéis un ejemplo en la carpeta de documentación, ¿no? Plantilla de estimaciones. Eso lo conté, que me suena que sí, pero confirmármelo, mi memoria ya no es la que era. Vosotros que estáis todavía jóvenes, ¿os acordáis o no? Os lo comparto en un momento. Lo voy a compartir por si acaso no os lo he contado. Rápidamente. Vamos a ver dónde os tengo aquí. Aquí lo veis, ¿verdad? ¿Recordáis este documento? Si no, os lo digo. Esto es lo que me dice, aunque Agile intenta, la filosofía es evitar hablar de horas, no darle puntos a las tareas, ¿vale? Para priorizarlas. Pero al final, bueno, muchas veces hacemos un enfoque híbrido y lo hacemos por horas. ¿Vale? Entonces, este es el resultado. ¿Cómo consigue este resultado? Pues estimando. Entonces, aquí, por ejemplo, veis que yo pongo una complejidad, ¿m? Y me da aquí las horas según la complejidad, ¿no? Y este baremo es un análisis cualitativo y lo traduzco a horas, ¿no? Hago ya un análisis cuantitativo, como los riesgos. Entonces aquí tengo la naturaleza de las tareas que normalmente hacemos y tengo puesto las horas que lleva según la complejidad. Están allá arriba. Yo digo una complejidad y para que no sea subjetivo, que dependa de la persona que lo está dando, del estado de ánimo que tenga ese día, otras circunstancias, está cansado o está recién llegado de vacaciones y está muy optimista, pues lo que vamos es
fijando unos baremos para que sea un poco más objetivo. Y aquí vemos el rango de puntuaciones que les permito dar. Entonces aquí yo pongo las tareas y hago una encuesta a cada uno. Fulanito, ¿tú qué opinas? Yo lo veo de complejidad media. Yo lo veo muy difícil. Otro la ve muy fácil, porque tiene mucha experiencia, por lo que sea. Entonces se hace una media, las estimaciones que vimos en temas anteriores, en tiempo y en coste, por ejemplo. En tiempo cogeríamos la fórmula del PERT y a partir de la respuesta que nos han dado, pues hacemos con la valoración más optimista y la más pesimista y la media, ¿no? ¿Recordáis? Pues podemos establecer la definitiva, ¿m? O bien lo elegimos a mano alzada, según sea el equipo. Y eso, tengo aquí una fórmula, me va a hacer la suma de todas las valoraciones para ver mi paquete de trabajo, pues cuántas horas va a conllevar, ¿vale? ¿Os sonaba este documento? Pues ahora mismo, haberlo dicho al principio, hombre. ¿Vale? Esta es la valoración. Aquí tengo la estimación. La voy a poner también. Esto me las he inventado, las tareas. ¿Mm? ¿Vale? Entonces le ponemos aquí y lo estimamos. Esto lo veríamos en el tema de la gestión del cronograma. ¿No? Una estimación hay ahí. ¿No? Y lo refrescamos. Entonces la diferencia de una estimación análoga. ¿Esto por qué es análogo? Pues análogo a nuestra experiencia, a situaciones anteriores. En el pasado he ido apuntando lo que voy tardando y me lo guardo como plantilla para estimaciones siguientes, análogo a otras veces que lo hemos hecho. Y normalmente cuando está complicado, posiblemente complicado, tardan 8 horas. Esto, si lo ve en medio, y son tareas que ya hemos hecho en el pasado o parecidas. Y ponemos los valores que normalmente lo que ha ido ocurriendo en el pasado. Por eso se llama análogo, análogo a situaciones anteriores. Y la otra, pues a través de parámetros, una fórmula. ¿Vale? Pues bueno, continuamos. He perdido compartir. Estamos. Busco la presentación. Bueno, pues ya hemos visto con un ejemplo práctico, he vuelto a perder, como antes, el control. Bueno, lo hago por aquí. Entonces, bueno, vamos a empezar los objetivos del curso. He reanudado, pero sigo sin veros aquí. Bueno, entonces los objetivos van a ser, a ver, voy a poner un momento que no me apague yo. A mí no me gusta así, si no me gusta así, no. Así, vale. Estaba rebelde mi PowerPoint. Vale, y ahora,
y ahora os comparto como Dios manda. Vale. Pues esto, según la guía PMBOK, estos son los distintos procesos que contaba antes, los 6 que vamos a comentar. Es la teoría de este tema. Aquí os pongo lo que es los distintos procesos, el esquema. ¿Vale? Estos son las entradas y este va a ser el proceso, ¿no?, que vamos a ir siguiendo. Y como siempre, si hay cambios en el plan, pues hacemos una solicitud de cambio. Nosotros no decidimos sobre nada de la planificación. La planificación la hemos hecho y si cambia la planificación no somos nosotros quien la cambia. Pedimos, informamos de que hace falta un cambio, cuáles son las consecuencias de hacerlo o no hacerlo y si el comité de gestión de cambios que hayamos designado en el plan de proyecto no lo autoriza, pues lo hacemos. Que no nos autoriza, registramos que nos dijeron que no, en qué fecha y por qué, y no lo hacemos. No cambiamos el plan de proyecto con respecto, en este caso, a recursos. Bueno, aquí tenemos que somos responsables de la formación de un equipo que sea un grupo eficaz. Por ello, tenemos que tener en cuenta el entorno del equipo, la ubicación geográfica. Ya os he contado muchas veces que, sobre todo desde la pandemia del COVID, pues estamos cada vez más localizados, teletrabajamos, usamos equipos que están repartidos, no están en una oficina todos juntos, cada uno está en una parte del mundo, podemos decir, como nosotros ahora mismo en clase. Tenemos que tener en cuenta las comunicaciones entre los interesados, entre los recursos, que pueden hablar distinto idioma incluso, ¿eh? Fijar el plan de comunicación que veíamos en el tema anterior. ¿Vale? Tenemos que tener previsto cómo va a ser la gestión de cambios, políticas internas y externas que afecten a esos recursos y cómo van a estar deslocalizados. También es muy posible que hablen distinto idioma y tengan distintas costumbres, tengan cuestiones culturales distintas. ¿Eh? Y, y también la organización puede ser singular. Por ejemplo, cuestiones culturales. A mí me pasa algunas veces que trabajo con gente de la India y gente de países musulmanes. Tengo compañeros multidisciplinares. ¿Qué pasa con los compañeros musulmanes? Pues que tienen, aparte de distinto horario en su cultura, pues tienen el mes de Ramadán. Y bueno, alguna vez ha pasado pues que están un poquito menos eficientes o han pasado mala noche porque no han comido y comen, y me ha pasado, ¿eh? He tenido yo una compañera que por la noche comía en el mes de Ramadán y luego le sentaba mal y durante el día pues no rendía igual, que la cabeza no estaba igual. Otros no les afecta, pero a esta persona pues le sentaba. Eso hay que tenerlo en cuenta, ese tipo de cosas, que la cultura influye mucho en el rendimiento. ¿Mm? Otros, algunos pues prefieren trabajar de día para olvidarse de comer, etcétera, por ejemplo. O pues otros no se me ocurre ahora mismo. Otros, por ejemplo, otra cuestión cultural, en España, no sé si os pasa también a los que estéis en Sudamérica, en España tenemos la costumbre de desayunar muy rápido y poco, y luego comer mucho, y luego tenemos sueño, le llamamos la hora de la siesta después de comer. Sin embargo, en países anglosajones es al revés. Desayunan por la mañana cuando están plenos de energía, casi no notan en la digestión, fisiológicamente no les afecta, y a la hora de comer, para ellos comer es a las 12 y comer un poquito. Y nosotros al revés, comemos mucho. Y luego pues tenemos sueño. Y luego nos gustaría echarnos la siesta. No sé si os pasa, alguno de quien me ha dicho cuando he venido, Omar, que estabas en Ecuador. Allí qué costumbre hay, eso no me lo he planteado. En Sudamérica, ¿qué lleguéis? ¿Horarios anglosajones o horarios como nosotros? Que tengo esa curiosidad. Pues si yo tuviera que trabajar contigo, las reuniones a las 12 de la mañana te vienen bien o mal. No, no puede ahora mismo contestar, ¿eh?, en el chat. Ah, me estoy contestando por el chat. Estaba yo esperando que me ibais.
igual se come mucho. Ah, entonces en coma inducido como nosotros, ¿no? Pero bueno, los anglosajones parece ser que lo hacen mejor que nosotros los latinos. ¿Mm? Parece ser que lo mejor exactamente. Está, sí, a primera hora las reuniones, pero tampoco muy a primera hora, me gustan a mí. Y bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Y bueno, dicen los médicos que es mejor atiborrarse a primera hora porque cuesta más, estamos repletóricos de energía y no tenemos tanto bajón que cuando ya llevamos muchas horas trabajando, comer copiosamente. A lo mejor no copiosamente, pero más de lo que recomiendan. Que lo suyo es comer a primera hora, pero como es cuestión de cultura, pues cada uno lo hacemos según las costumbres. Y nosotros comemos muy tarde, sobre todo en España, y en otros países a las 12 del mediodía, muy temprano, es a la hora que se come. Nosotros después de las 12 de la tarde. Entonces ese tipo de cosas pues influye mucho, en los equipos, las manías de cada uno. De hecho, hay empresas que imponen su horario a sus filiales en otros países. Empresas francesas que yo he trabajado, le decía, y el horario francés. Es decir, que a las 12 se come, para que estemos coordinados. Que no haya luego, estoy buscando a fulanito, está comiendo, vaya, pero ¿qué hace comiendo? Si son las 2, es que aquí comemos a las 2. Ese tipo de cosas. ¿Vale? Luego los recursos. Eh, Depende, la gestión de recursos tiene más sentido en proyectos grandes o pequeños. Bueno, pues depende también del tipo de organización, es parte de la idiosincrasia de la empresa. Hay empresas que trabajan por departamentos funcionales, otros que crean equipos de proyecto y no están influidos por los distintos departamentos de la empresa, o luego también puede haber organizaciones mixtas de departamento de contabilidad, de marketing, etcétera, y los equipos de proyecto aglutinan a una persona de cada uno de esos departamentos. Y dependiendo de eso también influye mucho la, lo que es la flexibilidad a la hora de conseguir recursos. Una empresa que le da prioridad a la organización departamental en unidades funcionales, y yo le pido a alguien de contabilidad, digo, necesito un experto en contabilidad para mi proyecto. Y te dicen, no, ahora no puede ser porque estamos justo con el cierre del año fiscal o con lo que sea. Y necesito otro de recursos humanos. No, que estamos ahora con las nóminas y empieza a haber conflictos. Y a lo mejor incluso tiene prioridad y nos dicen desde arriba, dice que es que tiene razón, hasta que no se acaben de hacer las nóminas o la facturación, no te pueden dejar una persona. Y mientras te paran a ti. Pues por el contrario, si mi equipo de proyecto lo tengo yo en exclusiva, ¿eh? Pues nadie, soy yo, tengo plena autoridad y soy yo quien dice cuándo coge vacaciones, qué días dispongo de ello, etcétera. ¿Vale? Depende de muchas cosas. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo es una organización funcional, es decir, por departamentos. Departamento de ingeniería, marketing, contabilidad, etcétera, y tiene un jefe de contabilidad y ese señor manda sobre esos recursos. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos las ventajas e inconvenientes. Los expertos están en una organización tradicional. Los expertos de una materia están juntos en una interrelación profesional. Se mejora el rendimiento y el personal puede trabajar en varios proyectos, pero no hay un responsable único. Entonces, si hay conflictos, pues el que más poder tenga es el que va a decidir. Y yo, como jefe de proyecto, pues muchas veces no puedo imponerle a un jefe de departamento que me deje un recurso, porque tiene plena potestad sobre su departamento. Y en España decimos es el dueño de su cortijo. ¿Mm? Bueno, si está orientada a proyectos, pues hacemos un proyecto y mi gente es mía. ¿Mm? Eso es como funciona normalmente en el mundo de la consultoría. Nos sale un proyecto, vamos a hacer una implantación, reúno un grupo de expertos y los tengo en exclusiva para ese proyecto y bajo el mando de un director de proyecto. ¿Mm? Pero no puede venir nadie de marketing y decir, dame un recurso. No, es mío. Cuando acabe el proyecto, lo que pasa es una empresa constructora. La empresa constructora tiene su equipo para mientras hace esa obra y mientras esa obra se está haciendo, pues para quitar un albañil lo tiene más difícil. ¿Mm? Y bueno, estas son las ventajas.
y los inconvenientes. Una organización más orientada a las actividades. Cuando acaba la actividad, pues ya no tiene sentido, el equipo se deshace. ¿Mm? Necesitamos más personal y bueno, y no favorece la creación de equipos técnicos, ¿no? Especializados. Tenemos un grupo de expertos en marketing, sino que cada uno pues tiene unas características. Y cuando viene otro proyecto empezamos de cero. La experiencia se diluye. La experiencia del anterior puede aprovecharse parte, pero no, no es un experto en labores operacionales. Ya sé que un proyecto, no hay dos proyectos iguales, aunque sean de una obra civil o sea de metodología tradicional, siempre tiene alguna variante, ¿vale? Y aquí tenemos una organización matricial que es un modelo mixto entre proyectos, pero que tienen, está orientado a proyectos, pero que cada miembro, aunque se asigna al proyecto, pertenece cada uno a su departamento. Entonces hay una división de poder entre el jefe de proyecto y el jefe de departamento. ¿Vale? Aquí tenemos las dos grandes áreas, ¿no? Pues decía, en una organización mixta, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una comparativa, ¿m? entre los tres modelos que os he dicho de organización empresarial. ¿M? ¿Vale? Aquí la tenéis, la tablita, ¿vale? Y sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Vale? Es bastante de sentido común. Bueno, y luego tenemos disciplinas en la organización. Tenemos el Just in Time, entonces tenemos que tener los recursos en el momento que nos hace falta, ¿vale? Ni antes ni después. Luego la metodología Kaizen, que es oriental, se hacen pequeñas mejoras continuas en los procesos, involucrando a todos los recursos de la organización. Luego tenemos otra metodología que es el mantenimiento productivo total, que es donde eliminamos todas las pérdidas de tiempo, por ejemplo, paradas de planta para hacer mantenimientos, produciendo lo necesario con el mínimo empleo de recursos, intentando evitar, pues eso, roturas, defectos, accidentes, etcétera. ¿Vale? Y también otra disciplina es la teoría de las restricciones o limitaciones, que contempla tres tipos de restricciones: físicas, políticas o de mercado. Entonces las tendríamos en cuenta para intentar que impacte lo menos posible en nuestra operativa. Bueno, aquí tenéis el grado de autoridad que tendríamos nosotros como director del proyecto dependiendo de la naturaleza de nuestra empresa. ¿Mm? Y aquí lo tenéis. Y aquí tenéis la diferencia entre un jefe de proyecto, un project manager o un director de proyectos. ¿Vale? Y estas son las distintas características que se van a percibir dependiendo del tipo de organización de la empresa. ¿Vale? Contra más orientada a proyectos, pues el jefe de proyecto tiene más autoridad. Y si está más orientado a departamentos, pues lógicamente vamos a ser pues simplemente coordinadores a tiempo parcial del proyecto, pero no tenemos autoridad. Entonces, bueno, aquí tenemos cuál sería el proceso de cómo hacer un análisis para nosotros gestionar nuestros proyectos, identificar qué restricciones tenemos, decidir cómo las vamos a explotar o cómo vamos a intentar gestionarlas. Ujú. Y vamos a intentar con todo esto elevar la capacidad de nuestros recursos, ¿vale? Subsanando las restricciones que nos encontremos, subsanando o gestionándolas o comportarnos como debe ser. ¿Mm? Luego, para nuestros recursos, los vamos a gestionar
¿vale? Mediante distintas herramientas. Como igual que hemos hecho la EDT para el alcance, dividiendo el trabajo y jerarquizándolo, lo podemos hacer con nuestros recursos. ¿Vale? Estas son distintas. Esto lo tenéis también en la herramienta en Project Libre o Microsoft Project. Podéis hacer una RBS, una OBS y jerarquizar los recursos. ¿Vale? Una estructura lógica. Lo que más se usa para definir las responsabilidades, más que la jerarquía, las responsabilidades de nuestros recursos, es la matriz RACI. Entonces aquí lo voy a poner más grande. La matriz RACI, estas siglas, el responsable, el aprobador, la persona a la que consultamos cuando hay duda y la persona que debe estar informada de lo que pasa en cada tarea o en cada paquete de trabajo, se pone así, cruzando con esta matriz. ¿Veis? Ponemos el cargo y vemos aquí las actividades o paquetes de trabajo, depende cómo lo queréis organizar, y organizáis qué grado de responsabilidad o qué rol va a tener cada uno de estos recursos, ¿no? Para el miembro del equipo. Entonces también podemos llevar un control, hacer una ficha de cada recurso. Este es un ejemplo. ¿Vale? Y aquí tenemos bueno, la estimación de los recursos. ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces tenemos que ver el tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para completar las actividades. Y ya habéis visto cómo hemos hecho la estimación paramétrica, ¿no? Para ver calcular cuántos recursos humanos nos hacen falta para cada actividad. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la estimación. Empezamos desde una estimación descendente, desde lo más general a lo más particular, o podemos hacerlo al revés. Y luego tenéis aquí la estimación análoga. Os he enseñado una y un ejemplo de estimación paramétrica con información histórica, ¿vale? Pero a través de un parámetro. ¿Vale? Que a cada valor por ejemplo, de hora le corresponde un valor de recursos o viceversa, mediante una fórmula, que es lo que hemos hecho al principio. Las dos estimaciones. Vale, entonces aquí tenéis las ventajas y desventajas. Esto sí lo preguntan en PMP. ¿eh? Sí os pueden hacer preguntas de este tipo, ¿vale? De esta tabla. Bueno, ¿de dónde podemos sacar los recursos, adquirir los recursos? Pues podemos coger recursos internos, agentes funcionales, o bien mediante un proceso de adquisiciones por subcontratación o compra, si es un recurso material. ¿Vale? Podemos traer los recursos de dentro de la organización o de fuera y seleccionar a quién me hace falta. Esto normalmente, los recursos internos, pues porque tengamos nosotros una plantilla ya definida, o si estamos en una organización tradicional, dividida en departamentos, tendremos que elegirlos y pedírselos a su jefe, ¿no? A los gerentes funcionales. ¿Vale? Y si no tenemos, podemos contratarlos o subcontratarlos, el outsourcing que se llama. ¿Vale? Aquí ponemos la preasignación, que es cuando ya los he elegido, pues los asigno o los preasigno, los determino de antemano y los asigno a mi proyecto, me los reservo, por así decirlo. Y se puede definir en el acta de constitución del proyecto, ir diciendo ya cuáles son las personas que van a formar parte de mi equipo y lo dejo ya por escrito al constituir el proyecto. Y luego tenemos el outsourcing, que no es nada más ni nada menos que contratar recursos de otra empresa y pagar por la disponibilidad. Es como si fueran empleados de mi empresa, pero quien les paga la nómina es una empresa externa que nos cede esos recursos. En ese momento o no lo está usando o se dedica directamente a asumir el riesgo de la contratación de personal. ¿Vale? Y luego tenemos los equipos virtuales, que son los equipos desde oficinas, bueno, o personas que estamos trabajando en nuestro domicilio, no estamos en la misma oficina, eso es un equipo virtual.
¿Vale? Aquí os hago una descripción más exhaustiva que resume, condensa lo que tenéis en el temario. Y luego aquí tengo varias técnicas para fomentar el trabajo grupal. Aquí os he puesto un acrónimo, perdón, que lo he pronunciado mal, ¿vale? Para ver qué es lo que tenemos que hacer con nuestro equipo, que tenemos que fomentar para que funcione mejor nuestro equipo de personas. Aquí tenéis un ejemplo de cómo es la vida real y aquí tenemos, bueno, desarrollar sus competencias, fomentar la cohesión, el trabajo en equipo, establecer que haya confianza entre cada uno de los miembros, que tengan relación, que se estén coordinados y desarrollen habilidades trabajando en equipo. Aquí tenemos teorías que utilizan los psicólogos, la, la jerarquía de las necesidades de Maslow, ¿eh? Que vemos qué es lo que esperan las personas en su trabajo, hasta llegar a ser a realizarse. No tenemos que descuidar a una persona, siempre pues, oye, tenemos que reconocerle sus tareas, dedicarle a las tareas que más le gustan, para las que está preparado, para las que tiene vocación, aprovechar pues, si tiene predisposición por una tarea, pues para dejarla lo que mejor se le da y de esa forma se sentirá realizado y se llevará mejor con nosotros y será un recurso pues que podamos mantener, sobre todo si es bueno. ¿eh? Hay gente, últimamente está muy de moda, gente al lado de la gran renuncia, ¿no? Porque son personas que ganan mucho dinero y trabajan poco y se van de la empresa. Pues que a lo mejor si un psicólogo lo ve, dice que no se sentía realizado, no era feliz. El dinero no lo hacía feliz y se ha ido de la empresa. Y cuando nos damos cuenta de eso, muchas veces ya es tarde, se ha ido a otro sitio, ganando menos. Yo he visto esos casos. Y luego tenéis aquí otro, la teoría X e Y de MacGregor, que clasifica a las personas en dos grupos. ¿Mm? Entonces, tú puedes ver, según la teoría X, puedes tener un estilo autoritario y ver a las personas así, o a lo mejor son así. Teoría X son la gente, pues, recursos que son negativos dentro del equipo o tienen una actitud negativa, otros que tienen una actitud positiva. ¿Mm? Entonces, esto es según vemos, cuando somos directores de proyectos, cómo vemos al equipo, cómo vemos a personas. Eh, que los vemos con una actitud negativa o con una actitud positiva. Y esto es una perspectiva nuestra como directores de proyecto. Luego tenemos aquí, para motivar a los integrantes, hay varias clasificaciones en colores en función de lo que les motiva a cada persona. Hay gente que les motiva los logros, conseguir ciertas cosas, retos. Otros les motiva pertenecer a mi empresa, pues una organización muy famosa, muy prestigiosa y me siento orgulloso de pertenecer a ella. O otras personas lo que les motiva es tener poder, mandar o cualquier cosa de estas. Entonces se establecen colores. Luego veremos que hay cómo tratar a la gente según el color que le define. Y luego tenemos en teorías de motivación, tenemos los factores higiénicos, el salario, la seguridad, estatus, etcétera. Y tenemos por otro lado los agentes motivadores, pues la responsabilidad, autoestima, algo más espiritual, ¿no? Los agentes motivadores es algo más que tiene que ver con valores. Y los factores higiénicos, pues más bueno, son aspectos materiales, ¿no? Y luego tenemos la teoría de expectativas. A mayor esfuerzo hacemos, el esfuerzo nos lleva a hacer más desempeño y esperamos una recompensa, satisface nuestras necesidades y esto hace que nos esforcemos más porque estamos más felices. ¿Vale? Y luego, bueno, tenemos aquí las distintas otras teorías, ¿no? La fijación de metas para mejorar el rendimiento. ¿Mm? Y aquí tenemos las distintas estructuras que define la teoría de Auchi, de William Auchi, y vemos
¿Cuál es la filosofía que tienen empresas de tipo asiático y de tipo anglosajón? Entonces, bueno, tenemos la teoría en la que tenemos esta pirámide establecida, donde hay nos basamos en la producción, la burocracia, etcétera, y las teorías Z, que son las empresas, la que siguen en teoría, las empresas orientales, ¿no? Asiáticas, donde, si os fijáis, esto de no burocracia, poco personal, democracia, etcétera, que os suena a metodologías ágiles, ¿no? Agile frente a tradicional. Tiene mucho paralelismo. Cuando os lo leéis esto, desde el punto de vista nuestro, cuando hacemos la diferencia entre metodología ágil y metodología tradicional, vemos que está muy relacionado con estas teorías de motivación, del mundo de la psicología. Por eso Agile es tan popular entre los programadores. Y luego tenemos las fases habituales que se identifican de la formación de equipos. Siempre hay una fase inicial donde formamos un equipo. Mientras todo el mundo se empieza a poner de acuerdo, hay conflictos, desavenencias, hasta que normalmente la naturaleza humana nos hace entrar en razón a todos y ceder cada uno y adaptarnos al resto del equipo, y el equipo se normaliza y empieza a trabajar. Y cuando acaba el proyecto se disuelve. Siempre identificaréis cuando trabajáis en equipo, cuando lleguéis a un nuevo proyecto. Primero nos asignan, empezamos a formarlo y cuando empezamos a pensar cómo vamos a trabajar, empiezan las discusiones, reuniones eternas, etcétera. Hasta que directamente, a base de discutir, acabamos cediendo cada uno nuestra parte con algunas cosas las conseguimos y a otras renunciamos con tal de fomentar la convivencia del equipo. No nos queda más remedio que convivir, ¿no? Entonces, al final nos normalizamos, aceptamos las manías de cada uno y empezamos todos a trabajar, Y ya empezamos a producir y a rendir, ¿vale? Y para dirigir el equipo de proyecto, pues aquí tenéis, os pongo un ejemplo de la herramienta de gestión del uso de los recursos que nos brinda, aquí en este caso es Project Libre, creo que es Project Libre, no, Microsoft Project, ¿eh? Donde yo puedo repartir las horas, ¿eh? del equipo. Y lo voy dirigiendo aquí y luego voy viendo, monitorizando si se está cumpliendo, si tengo a alguien sobreasignado. Es una herramienta muy buena porque normalmente nos podemos a mandar tareas sin mirar que el pobre trabajador solo trabaja 8 horas. Y luego acaba diciendo aquello que os he dicho yo alguna vez. Echamos la culpa a los políticos. Estos políticos han puesto los días de 24 horas y lo podrían haber hecho más largos. Vaya manías que tienen. Y no me da tiempo a hacer todo lo que quería. ¿Mm? Entonces aquí lo podemos dirigir y veis aquí nos hemos liado a poner tareas y nos avisa aquí la gráfica de que este señor no le quedan horas en el día para hacer todo lo que le hemos mandado. ¿Vale? Entonces, en función de esto, pues tendremos que repartir el trabajo de otra manera o alargar las tareas y darnos cuenta de que si tenemos a un recurso sobreasignado, más trabajo del que puede realizar. ¿Vale? Esto lo tenéis en el menú de Project Libre, en uso de recursos, tenéis esta funcionalidad. Project Libre no, en Microsoft Project, pero también Project Libre tiene un equivalente, un poco más sencillo. Y bueno, aquí tenemos el ciclo de Deming, ¿m? Para cada vez más gestionar los conflictos de forma que analicemos la causa real del problema y vayamos mejorando. Chequear, actuar, planificar, hacer. Chequear que lo que hemos planificado se ha hecho en esta fase y si no se ha hecho, corregirlo y empezamos otra vez. ¿Mm? ¿Vale? El ciclo de Deming, muy útil para esto. ¿Vale? Y hasta aquí es el tema de gestión de recursos. Os he metido algunas cositas que me vienen en el temario para enriquecer vuestra
vuestras competencias y pues os salen preguntas adicionales en un examen hipotético de PMP o también para contestar a las preguntas que os estoy yo preparando. ¿Vale? Os pondré más en el foro y os voy a dar el juego de preguntas para que vayáis siguiendo con el entrenamiento. ¿Qué tal con las preguntas? ¿Las habéis hecho? ¿Las del foro? Todavía no, Elvira. No te ha dado la vida. Estos días de 24 horas, los días de 24 horas, el que los inventó no pensó bien lo que hacía. Vale, bueno, intentad ir haciéndolo, os daré el lote completo. ¿Eh? Vale, os daré el lote completo para que vayáis entrenando, veáis, os vayáis familiarizando para que no os pille de nuevas las preguntas. No son exactamente como aparecen en el examen, ¿eh? No están redactadas igual, por lo que tendréis que pensar un poquito. No vale con aprender a la memoria, sino que tendréis que saber lo que os estoy preguntando. Son sinónimas los enunciados de unas a otras, pero dicen lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a corregir. Hay que entender, efectivamente. Si no, vale. Vamos a ver la corrección del laboratorio. ¿Vale? Seguramente lo habréis hecho muy bien. Todavía no os he corregido este fin de semana, empezaré con ello. A ver si la semana que viene os publico las notas. Finalizo presentación y vamos a poner la otra. La corrección del laboratorio que hicisteis el otro día. ¿Vale? Hicisteis un laboratorio. ¿Me está haciendo caso esto? Creo que no. Está rebelde hoy mi PowerPoint. Vale, ahora sí. Vale, estamos en la segunda actividad. Luego tenéis en junio tenéis otra. Y esta era un laboratorio. La habéis hecho en tiempo real. Estuvimos reunidos para hacerla todos juntos. Vale. Y entonces aquí tenéis, la estáis viendo, ¿no? Actividad 2 EDT y análisis de valor ganado, ¿no? ¿La veis? Sí, vale, perfecto, gracias, Sandra. Entonces, bueno, aquí vimos que teníamos que hacer tenéis un briefing que se llama, ¿no? Donde os cuenta un caso que es transversal a todas las asignaturas. Pero aquí en concreto teníamos un presupuesto de 25.000 euros que es el que vamos a usar como valor del BAC, Budget at Conclusion, y valor planificado, un plazo de ejecución de 12 meses y el alcance de lo que hay que hacer está más o menos definido en el briefing, el documento este que os habla de ese proyecto que estáis usando, ¿no? Para esto. Vale. El organigrama jerárquico de un proyecto, para subdividir los paquetes de trabajo, se componen de los siguientes componentes. La cuenta de control, ¿os acordáis? Paquetes de planificación y paquetes de trabajo. Y eso se va descomponiendo. Y cuando no se puede descomponer, pues directamente no ponemos otro nivel por debajo. ¿Vale? Pues sería replicar el mismo elemento dos veces. Si no lo podemos dividir, eso no es descomponer. No se puede descomponer. Descomponer es dividir. Si no se puede dividir, entonces no he hecho descomposición y lo dejo en ese nivel, termino de hacer descomposición, donde me haya quedado. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí os doy recomendaciones, que os lo puse cuando vimos el tema del alcance. Son las mismas recomendaciones, pero las pongo aquí para recordároslas. Y aquí tenemos un ejemplo de un diccionario LDT para llevar un registro de cada uno de los paquetes de trabajo. Y esta es una descomposición
que he hecho yo. Yo como me dedico al mundo IT, estoy más familiarizado y normalmente, bueno, lo pensé. Y hice esta descomposición del trabajo con el diseño que he hecho. Se supone que esto se lo preguntamos a expertos, ¿no? Nuestros técnicos, y con ellos vemos qué es lo que hay que hacer, lo definimos y lo dividimos en distintos paquetes de trabajo y lo jerarquizamos. Esta es la lista. Algunos, todavía como esto no lo he visto, pero muchas veces me pasa, incluso en exámenes, que entendéis que la EDT es esto, ¿no? Esto es el paso previo a hacer la EDT. La EDT es una representación gráfica. Muchas veces hay gente que me hace esta tablita y se queda tan ancho. Y esto no es la EDT, esto es la descomposición. La EDT, y aquí he identificado el paquete de trabajo y aquí lo represento de forma gráfica. No tiene por qué coincidir exactamente con lo que yo he pensado. Vosotros a lo mejor habéis pensado otros paquetes, otra forma de hacerlo, otros paquetes de planificación o cuentas de control. ¿Vale? Yo aquí lo he dividido, luego lo pasaré en esta presentación. He hecho estos paquetes de planificación para agrupar en ellos paquetes de trabajo, coincidentemente con fases del ciclo de vida del diseño del proyecto, el ciclo de vida de un proyecto. ¿Mm? Lo he dividido así, ¿vale? Es una de las formas. ¿Vale? ¿Qué actividades voy a hacer en cada fase? Luego podemos, bueno, pues hacer pues, cuentas de control por debajo de los otros, o paquetes de planificación, más o menos, y hacer más niveles. Y luego ya el último nivel son los paquetes de trabajo, que como veis aquí también son divisibles. Esto es un ejemplo de cómo sería la EDT, la representación gráfica. Esto es una descomposición que es el paso previo, descomponer el alcance, pero la EDT es su representación gráfica. No lo confundáis, ¿vale? Vale. Y luego, bueno, aquí os he puesto las distintas fórmulas con su definición. ¿Vale? Vale, aquí tenéis todas las explicaciones con ejemplos, etcétera. ¿Vale? El rendimiento del desempeño del coste, el CPI. ¿Mm? Y si vamos retrasados o adelantados, el SPI es el rendimiento de desempeño del cronograma. ¿Eh? Schedule Performance Index y Cox Performance Index. ¿Mm? Son los dos de los más usados. Y luego para hacer proyecciones tenemos todas estas fórmulas. Ya lo vimos en la parte de coste. Aquí es de control. Una cosa es el diseño y esto es el control y el plan de cómo vamos a gestionar, cómo vamos a reaccionar en caso de que haya retrasos, etcétera. ¿Vale? Para poder explicar las cosas. Entonces, en el mes 3 los datos es que hemos terminado un 20% del trabajo y teníamos planificado haber hecho un 25%. Y este es el coste que hemos incurrido para hacer esto, ¿no? Entonces, aquí tengo los cálculos que hemos hecho. Estos cálculos he hecho yo para calcular la desviación, la variación del cronograma, schedule variance o desviación en el tiempo. Nos hemos desviado, ¿eh? Teníamos que haber planificado 1.250 euros más de lo que hemos producido. ¿Vale? Y coste, pues hemos gastado 3.000 euros más de lo que estaba pensado. ¿Mm? Teníamos previsto gastar 5.000 y hemos gastado 8.000. Teníamos previsto generar este valor, ¿vale? Y o sea, sí, generar en el tiempo, ¿eh? Queríamos haber llegado a esta cifra, el valor planificado, pero, o sea, el valor que hemos ganado, ha sido este, pero teníamos previsto, haber ganado más. Por lo tanto, a fecha de hoy teníamos que haber ganado esto, lo que está en morado. Pero ha llegado el día
y solo hemos ganado esto, por lo tanto vamos retrasados. Según el calendario, esto es lo que deja haber ganado y de esto es lo que teníamos que haber gastado, tanto como valor hemos generado, en la forma de controlarlo. Entonces aquí tenemos ya los índices. Dice, bueno, vamos con una desviación de coste. Aquí tenemos que ser según lo que queramos transmitir al interlocutor. Si queremos ponernos muy dramáticos, decimos unas cosas y si queremos tranquilizar, lo decimos de otra manera. Pero nunca mentimos, decimos las cosas distintas. No es lo mismo decir que llevo que el calendario, el cronograma, lo he cumplido al 80% o que solo tengo un retraso del 20%, que decir, por ejemplo, que me he desviado por un valor de 1.250 euros. A lo mejor queda más tranquilizador decir que solo me he retrasado un 20%. Mejor que decir he cumplido un 80%. Yo creo que decir una cifra pequeñita, bueno, solo tenía una mínima desviación en el cronograma, un 20%. Queda mejor que decir hablar de 80%. ¿eh? Y dice, "Va, es menos que dice, es menos el retraso que lo que he cumplido. Solo me he desviado un 20%. Queda más tranquilo. Luego otra cosa es que queremos decirlo así y no queremos cuantificar, a no ser que nos aprieten ni de nada. Pero eso, ¿cuánto dinero supone ese retraso? Bueno, aquí lo tengo. Ya depende de cómo queramos nosotros presentarlo. Si queremos ser dramáticos para escuchar al equipo, pues lo decimos de una manera. Y si queremos ser tranquilizadores para no poner nervioso a alguien, pues lo hacemos. Otra cosa, intentar no hacerlo para cubrirnos nosotros y no al equipo. Siempre es en beneficio del proyecto lo que transmitimos. No por cubrirnos nosotros las espaldas y que no nos echen la bronca. Que también, pero poner dar prioridad al proyecto. A la gestión de los interesados, cuando vosotros expongáis los datos. ¿Vale? Bueno, pues estos son los resultados para el mes 3. Entonces, en el mes 6 nos dan estos datos y nosotros esos datos los extrapolamos a las fórmulas como se dado antes. ¿Veis? Y esto van a ser los resultados. ¿Os coinciden con los vuestros? Aunque no estén con los mismos colorines y el mismo formato. Vale, te acuerdas, Sandra, ¿no? Que más o menos son estos los valores. Vale, pues esto es para el mes 6, los cálculos que hemos hecho y los resultados. Y en el mes 9 tenemos estos otros. ¿Mm? El rendimiento para cumplir el presupuesto, que tenemos que tener un rendimiento de CPI, un 2,50 si queremos corregirlo de forma que cumplamos al final del proyecto el back. Entonces, SPI, CPI, etcétera. Esto ya lo hemos visto antes. Aquí es en el mes 9. ¿eh? Son estas dos variables un poquito especiales, ¿no? De la pregunta. Esas son las fórmulas a emplear y los resultados. Y en el mes 10, pues lo mismo tenemos aquí. Todas las fórmulas que hay que emplear. ¿Mm? Este es un poquito, sí, Elvira, pues yo confiaba en que lo tenías igual. ¿Mm? Vale, pues estas son las fórmulas y los diversos resultados que han venido a parar a la cuadrícula de respuesta. ¿Vale? Y esta es los rendimientos que nos han hecho falta. ¿Vale? En la última nos preguntan el EAC solo en la última, en la demás no, pues no lo he calculado. El rendimiento para cumplir el presupuesto, el Budget at Conclusion, y veis que ha ido mejorando. En el mes 10
tengo que apretar menos el acelerador, ¿no? Porque el rendimiento necesario es menor, va mejorando las cosas. También por el SPI vamos viendo que aquí era menor que uno, por lo tanto iba mal, pero hemos ido mejorando. Hemos hecho que lo hemos hecho bien. Porque casi hemos llegado a igualarlo con lo previsto. ¿Veis? Un 97% de cumplimiento y aquí un 91%. Y hemos empezado el CPI, el coste, íbamos relativamente mal. Tenemos un 60% de bueno, o un 40% de sobrecostes. Y eso lo hemos ido reduciendo hasta que casi lo hemos nivelado, del mes 3 al mes 10. ¿Vale? Esto es lo que hay que conseguir cuando controlamos un proyecto. Aquí están los resultados, mi evolución del proyecto. ¿Vale? Pues esta es la solución al tema. Fijaros en esta tabla, la evolución de SPI y CPI, sobre todo, y reflexionar sobre la evolución del proyecto y tenerlo en cuenta cuando presentéis informes de estado del proyecto, report status, ¿eh? Los puntos de situación, cómo podéis plasmar los datos y explicarlo de forma que claramente podamos argumentar cómo está nuestro proyecto, de una forma objetiva, clara, correcta y concisa. ¿Vale? Esta tabla pues puede ser muy útil en el futuro, aunque lo maquilléis, lo hagáis de otro formato más bonito o lo que sea, pero la filosofía esta es la que tenéis que seguir. ¿Vale? ¿Hasta ahora alguna pregunta tenéis? Veo que no hay dudas. Vale, muy bien, Omar. Pues el próximo día vamos a ver cuestiones éticas. ¿Eh? ¿Cómo que cero? ¿Qué cero? ¿Qué cero dices, Jaime? ¿Que vas a sacar un cero en la actividad? Ah, el 10. Sí, Jaime, hombre, un 10. Un 10. Un 10 seguramente. Confío en ti, Jaime. Me lo apunto para ver qué has hecho. Pero un cero no creo, ¿eh? No es la actitud. Vale, bueno, el próximo día veremos cuestiones éticas, que es una novedad que introdujo la versión 7 de PMBOK, cuestiones éticas y, bueno, temas de requisitos ambientales, etcétera, que un jefe de proyecto debe tener en mente. Debe ser honestos, legales, etcétera. ¿Vale? Entonces, ese es el siguiente tema. ¿Vale? Lo veremos la semana que viene. Sí que bueno, espero daros en breve. Me gustaría hacerlo antes de la semana próxima, de la próxima clase, haberos dado las calificaciones del laboratorio, ¿vale? Y ya continuamos y entramos en el mes de junio, que es la recta final de la asignatura. ¿Vale? Tenéis otra actividad más hacia el final. Ya os contaré también, en breve, os tengo que dar las pautas para también las recomendaciones de SAP, ¿vale? Así que bueno, y os pondré en el foro preguntas, más preguntas las que os falten para que vayáis repasándolas, ¿vale? Y luego daré el juego completo. Me os lo daré antes o en la misma clase de recomendaciones de examen para que os vayáis entrenando. Ya sé que son preguntas test y las preguntas test, la única forma que hay de no caer en la trampa, porque lían, ¿no? Cuando nos lo dan, es fácil porque no tengo que pensar cómo vamos a expresar la respuesta, pues ya viene expresada, pero al verlas reflejadas, pues muchas veces nos bloquea y nos suenan todas correctas. Entonces, la mejor forma de eso es estar un poquito entrenados, ¿vale? Para que no nos pille de sorpresa y si alguna cosa nos confunde en la mente, para que la próxima no nos confunda, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Vale, buen fin de semana.